Bienvenidos hermanos, es un placer saludarles. Les habla el pastor José Luis Heraldes y hoy estamos aquí nuevamente en la sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió su canal Pan, Leche y Miel. Y esta sección es para todos ustedes, para contestar las dudas, las preguntas que ustedes tienen, siendo alguna, todos más de alguna vez leyendo la escritura o escuchando algún comentario, algún tema de interés, vamos a tener preguntas. Y la pregunta de hoy es muy interesante. Por cierto, que es una pregunta que ya nos las han hecho personalmente muchos miembros de nuestra iglesia, pero hoy específicamente la hermana Marta desde México nos hace una pregunta bien concreta. Y la pregunta tiene que ver con el coronavirus, la pregunta tiene que ver con congregarnos. Así que la hermana pregunta, ¿cerró el coronavirus la iglesia? Interesante pregunta. La respuesta, hermana Marta, es no. El coronavirus no ha cerrado la iglesia. Y ella hace un comentario y ella se refiere a un mandamiento. Y ese mandamiento está en Hebreos 10:25, el cual dice de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si es cierto, tenemos un mandamiento, el mandamiento de congregarnos, el mandamiento de reunirnos. Sin embargo, la respuesta sigue siendo no. El coronavirus no ha cerrado a la iglesia. Le voy a explicar por qué. Primeramente, el concepto que nosotros tenemos de iglesia es un poquito diferente al concepto bíblico, o sea, al concepto de la palabra de Dios. Cuando examinamos la palabra iglesia, ¿verdad? La palabra que hoy tenemos en español viene de un vocablo griego que es el vocablo es eclesia o eclesía. Y esa palabra, cuando ya se combina el significado, significa asamblea, pero también significa asamblea llamada, y la otra composición de la palabra es fuera. Entonces digamos que la palabra eclesia o eclesía del vocablo griego, de donde tenemos la palabra iglesia en español, es asamblea o grupo de personas llamados fuera de. En este caso, cuando se aplica a la iglesia, es el grupo de personas que se reúnen en un lugar, pero es un grupo de personas primeramente llamados fuera del mundo, llamados o escogidos fuera de una sociedad para pertenecer a algo específico, como es el cuerpo del Señor Jesucristo, pero también tiene relación con la palabra Maranata, que quiere decir Cristo viene. Entonces, grupo de personas llamados fuera del mundo, que en su momento, en su debido tiempo, seremos arrebatados, seremos sacados fuera de este mundo. Ese es el significado de la palabra iglesia. Ahora, esa misma palabra viene de otros vocablos más atrás, y esos vocablos vienen de otras palabras que se combinaron, que llegaron al griego, y esas palabras son Señor, que es la palabra kurios, y otra palabra que se está refiriendo a dueño o señor. Y eso tiene relación con la expresión del Señor Jesucristo cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración, porque de ahí viene la palabra
Señor de una casa, Señor de un lugar, y se refiere a que el mismo Señor Jesucristo es el dueño y Señor de la iglesia al cual nosotros servimos. Por lo tanto, la iglesia forma el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, estamos contestando nosotros la pregunta: no, en el sentido bíblico, no, la iglesia no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque ahora en cada hogar tenemos una iglesia. Además, mira, dice la palabra de Dios en Mateo 18:20. Dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y esas son palabras textuales del Señor Jesucristo, dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos forman la iglesia? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, para orar, para leer la palabra, para adorar, para alabar el nombre de Dios. Esa es la iglesia. Mientras lo que sí está por lo pronto cerrado es el lugar donde la iglesia se congrega. Pero esto no es porque la iglesia en realidad se ha cerrado. En realidad, la iglesia hoy, durante esta pandemia, la iglesia ha estado más activa que nunca. Nosotros como iglesia hemos estado más activos que nunca en la oración, en la predicación, en dar testimonio, pero sobre todo en ir y llevar consuelo, llevar alimento a todas las personas que de una manera u otra nos han ido presentando necesidades. Así que cuando nos referimos entonces a que no nos estamos congregando en ese lugar, ¿verdad?, donde la iglesia se congrega, eso es cierto. Ahora, esto lo estamos haciendo en obediencia a nuestras autoridades. Nuestras autoridades en forma de precaución, en forma de prevención, como estamos viviendo tiempos muy difíciles, una pandemia desconocida para todos nosotros, como es este coronavirus, ¿verdad? Una pandemia que no conocemos, no sabemos cómo ataca, no sabemos todavía mucho de lo que es en realidad. Entonces, a manera preventiva, las autoridades, tratando de evitar la reunión de muchas personas, tratando de prevenir el contagio de más personas, no solamente le dijo a la iglesia que se abstuvieran de reunirse, sino también las oficinas de gobierno, también los lugares de trabajo. Muchas empresas tuvieron que ponerse en cuarentena por razón de eso. Pero la misma palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, Dios nos da un mandamiento que debemos someternos a las autoridades, escuchar a las autoridades, porque dice, las autoridades fueron puestas por Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, ahí en adelante, también nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. El apóstol Pedro también nos dice en 1 Pedro capítulo 2, dice que debemos someternos y orar por nuestros gobernantes. Ahora, estamos hablando de obedecer, sí, de ponernos bajo una autoridad, sí, porque todavía nosotros como cristianos pertenecemos a una sociedad y la sociedad tiene reglas que nosotros tenemos que seguir y obedecer. Ahora, fíjate, la autoridad nunca ha prohibido el predicar la palabra de Dios. La autoridad no nos ha dicho que no podemos evangelizar, que no podemos enseñar la palabra de Dios. Nada de eso. Si hubiera un mandamiento como eso, entonces nosotros tuviéramos que escoger seguir lo que dice la palabra de Dios y seguir proclamando el reino de Dios, porque para eso estamos aquí en este mundo todavía. Ahora, la pregunta es si estamos o no obedeciendo o desobedeciendo el mandamiento de congregarnos. En realidad no, ¿verdad? Porque el punto de congregación, el punto donde nosotros nos congregábamos, nos reuníamos,
hasta el momento sí está restringido, está cerrado, está limitado a un grupo muy pequeño. Pero nosotros nos seguimos congregando. De hecho, estamos aquí, estamos congregados, estamos en casa, estamos leyendo, estamos proclamando la palabra de Dios. En realidad, nosotros seguimos congregándonos. Desde ese punto de vista, nosotros no estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Ahora, la misma palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo de Dios, mientras que en 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora, cuando nos congregamos, si somos 2 o 3, ahí estamos formando el cuerpo de Cristo. Esto es iglesia. Ahora llegará el tiempo cuando volvamos a la casa de oración, sí, y todos anhelamos vernos, todos anhelamos el volvernos a encontrar. Pero mira, no es falta de fe. Si la pregunta, no sé si se ha extendido un poquito más, hermana Marta, si usted tiene o tenía algo más en mente, pero no es falta de fe el, por ejemplo, tomar precauciones. No es falta de fe tampoco tomar medicinas. No es falta de fe ir al médico. No es falta de fe llevar una vida saludable. No es falta de fe el hecho de que nosotros no nos estemos reuniendo en la casa de oración. Pero eso no significa que estamos inactivos. De hecho, estamos más activos que nunca. Entonces, regresando a la pregunta, hermana, ¿cerró el coronavirus la iglesia? No la cerró. ¿La puso inactiva? Tampoco la puso inactiva. Como ya he mencionado, estamos más activos que nunca. Estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos haciendo muchos ajustes, tenemos que ser flexibles en muchas cosas, pero nada más poniéndonos un poquito en los zapatos de la nación de Israel, cuando ellos fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, o cuando el templo de Jerusalén fue destruido, que fue destruido ya más de 2 o 3 veces. Entonces, ¿cómo se sintieron ellos de no poder regresar y adorar en el templo? Aun cuando había ordenanzas de parte de Dios que 3 veces al año todo varón debería llegar a la casa de Dios. Sin embargo, cuando se destruyó el templo, ellos tuvieron que ir y reunirse en diferentes lugares, algunas veces en cavernas, algunas veces debajo de los árboles, algunas veces en el aposento alto, algunas veces en la casa de alguna persona, pero ellos no dejaron de hacer iglesia. Así que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesucristo para adorar, para glorificar, para orar, Cristo dice, Mateo 18:20, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, hermana Marta, gracias por esta pregunta. Espero haber respondido. Trato de ser lo más lógico posible. Trato de hacer lo más claro posible. Y la respuesta es no. La iglesia se ha activado y ha hecho de cada hogar una iglesia. Así que, hermana, muchas gracias. Y si tiene alguna otra pregunta o la quiere extender, con mucho gusto, hermana. Y para todos aquellos que tienen sus dudas, tienen sus preguntas, ya tenemos 1 o 2 o 3 preguntas más por adelantado que estamos ahí trabajando para contestarlas. Que el Señor les bendiga ricamente. Les habló el pastor José Luis Heraldes.